Hola, soy Bernard de Millennials Consulting y en este vídeo te voy a explicar el trabajo que hace un consultor SEO. El trabajo que hacemos básicamente consiste en conseguir llegar a la primera posición en Google. ¿Para qué queremos llegar en primera posición? Bien, cuantas más personas vean tus productos, más probabilidad de que te compren. Traducido al mundo offline significaría lo mismo que, por ejemplo, tener una tienda en Gran Vía de Madrid. Por esa calle pasan alrededor de unas 20.000 personas al día. La probabilidad de que compren un producto tuyo es muy alta. La pregunta es, claro, pero ¿cuánto cuesta tener un alquiler en Gran Vía para que te vean tantas personas y compren tus productos? Pues costaría mucho dinero. En el mundo online nosotros no pagamos directamente a Google. Nosotros trabajamos, optimizamos la web, hacemos todo para que el cliente que aterrice en nuestra página web se sienta cómodo y quiera comprar nuestro producto. Esto Google nos lo recompensa y nos pone en primera posición. Un consultor SEO tiene diferentes formas de abordar un proyecto, pero siempre es necesario hacer una auditoría. En esta auditoría lo que hacemos es ver cómo buscan los potenciales clientes, ver los problemas que tiene tu página web, si algún cliente no puede comprar, si hay algunos errores que son necesarios corregir y sobre todo la competencia, ver qué nivel de competencia hay en ese segmento que queremos competir para ver si es viable o no ponernos en primera posición. Bien, nosotros tenemos una página web de viajes a Ibiza. En el sector de los viajes hay empresas muy potentes como lo son Booking y TripAdvisor que se gastan muchos millones de euros en estar posicionados en Google. Entonces, ¿cómo poder competir con estas empresas? Por supuesto que nos gustaría estar primeros en, por ejemplo, viajes baratos a Ibiza. Ese segmento lo buscan alrededor de 300.000 personas al mes. Sí que nos gustaría estar ahí, pero no es viable competir directamente contra empresas tan grandes. Sin embargo, hay otros caminos por los que se puede atajar y llegar. Estas empresas no le prestan mucha atención, como por ejemplo a búsquedas como Packs a Ibiza o como la Cala Conta, que es una cala de Ibiza, que primero la gente busca información sobre las playas y cuando ya le ha gustado el sitio para visitar es cuando pasa la acción a comprar el viaje. Entonces, en esos segmentos las grandes empresas no están compitiendo. Sería viable posicionarnos en esas búsquedas e ir cogiendo 1000 de una búsqueda, 1000 de otra, de tal manera que al final llegaríamos a esas 300.000 búsquedas mensuales sin necesidad de competir contra las empresas tan grandes. Otra función que tenemos los SEOs es dar pequeñas directrices a los diseñadores web porque ellos tienen unos conocimientos de cómo hacer la web más bonita, pero no siempre coinciden con lo que el cliente está buscando. Entonces damos siempre unos pequeños consejos y variaciones a realizar en la web para obtener un mejor posicionamiento. Bien, el SEO es una tarea que no se realiza a corto plazo. Es una estrategia que se realiza más bien a medio y largo plazo. ¿Por qué? Nosotros, a medida que vamos implementando cambios en nuestra página web, Google nos va reconociendo poco a poco estos cambios y le da más tiempo de lectura a nuestra web, lo que hace que se vaya posicionando cada vez mejor. Pero también es cierto que en webs nuevas o webs que llevan mucho tiempo sin realizar contenido nuevo, Google no le presta mucha atención, entonces requiere un tiempo de que nos haga un poquito de caso en nuestra página web en concreto. ¿Cuánto tiempo es necesario para llevar a cabo una estrategia SEO? Bien, depende del sector y de muchos otros factores, del trabajo que se realiza, de los cambios que se hacen en la web, etc. El tiempo mínimo estimado de llevar a cabo un proyecto es de un año. ¿Es posible llevarlo a cabo en 6 meses? Bien. Hay sectores en los que sí que se podrá y otros en los que a partir de 6 meses se empiezan a ver esos pequeños brotes de que tu web empieza a subir posiciones. ¿Es recomendable terminar un proyecto que lleva 6 meses y todavía no ha visto resultados? No sería recomendable porque depende del proyecto, es posible ver los resultados a vista de 8 meses, igual que puedes verlos a vista 4 meses, dependiendo del sector.
Si cortamos a los 6 meses un proyecto que todavía no ha visto resultados, es posible que esa proyección que tenía para poder llegar a las primeras posiciones se vea frustrada. Es más que obvio que llegar a primera posición, pero eso no es todo. Una vez empieza el proyecto con un cliente, es necesario tener una buena comunicación. El objetivo sería rentabilizar el proyecto lo antes posible. Es decir, hablar muy bien con el cliente diciéndole, bueno, qué productos son los que más vendes, en los que más margen de beneficio, porque el objetivo final es de que, vale, por una parte, el cliente se gasta un dinero contratando el SEO. Nosotros como SEOs, nuestro objetivo es posicionar esa página web para que tenga más visitas, le sigan comprando al cliente, gane más dinero y nos quiera seguir contratando más productos. Ese sería el objetivo final, pero para ello hay que tener una buena colaboración con el cliente. Si alguien te dice que se puede posicionar una página web en menos de un mes o en un mes o en dos, esta información obviamente es falsa, porque el SEO es una estrategia a medio y largo plazo. Si lo que quieres es una estrategia a corto plazo, deberás invertir en Google Ads, Facebook Ads o alguna otra plataforma en la que te permita pagar de forma rápida y obtener resultados de forma rápida, ya sean buenos o malos. Espero que te haya quedado claro el trabajo que realiza un consultor SEO. Si vas a contratar algún servicio SEO, sepas un poquito de qué va este trabajo, y si quieres realizar alguna auditoría, puedes consultarnos aquí abajo en Millennials Consulting.